Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Maestro Fernando Serrano Macías, coordinador de la licenciatura en Derecho Semiescolarizado. Maestro José Anastasio Quintero Segura, invitado especial. Estimados compañeros docentes, compañeros estudiantes, sean ustedes bienvenidos a nuestra segunda jornada de la Cátedra Universitaria La Modernidad y su impacto en la impartición de justicia. Sin duda, el tema de la incorporación de las tecnologías a los procesos mercantiles y a todo el sistema de impartición de justicia son un tema que nos atañe a todos los abogados, seas litigante, seas funcionario. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente necesitamos adaptarnos y adecuarnos a esos nuevos sistemas, a esos nuevos inclusive paradigmas, para efecto de llevar a cabo una correcta impartición de justicia. De ello, nuestro invitado especial nos hablará el día de hoy. Y sin más preámbulo, me permito dar una breve lectura a un resumen de su currículum, que es amplísimo, y por eso es que el día de hoy le pedimos hacer un resumen, obviamente. El licenciado José Anastasio Quintero Segura es originario de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. Es egresado de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Cuenta con un diplomado en actualización jurídica impartido por el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, CONDUCEF, en los años 2006, 2007, 2008 y 2009. Cuenta con un diplomado en Derecho Procesal Urbanístico impartido por el Colegio Barra de Abogados de Jalisco en asociación con la Federación de la Asociación de Abogados de Jalisco, AC, en el año 2010. Cuenta con un diplomado en Reformas Constitucionales, Derechos Humanos y Ley de Amparo, impartido por la Dirección de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco del mes de noviembre del año 2012. Participó en las jornadas de actualización al Código de Comercio, impartido por la Dirección de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco del mes de agosto a diciembre del año 2013. Cuenta con estudios de posgrado, ya que es maestrante de Derecho Civil y Mercantil por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado en el 2016, en proceso de titulación. Ha sido docente, puesto que fue catedrático de las materias de Derecho Mercantil 1 y Derecho Mercantil 2 de esta casa de estudios en la carrera de Contador Público. En el ámbito profesional independiente, ha sido abogado postulante desde el año 1996 y hasta el año 2010, en el que representó a diversas instituciones bancarias, de seguros, sociedades financieras y sociedades mercantiles privadas. En el ámbito profesional como funcionario público, fungió como director de la Dirección Jurídica Consultiva del Ayuntamiento de Zapopan en la administración 2010-2012. Fue secretario relator del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco del año 2012 al año 2015. Es capacitador certificado para la región occidente en la implementación del nuevo sistema oral mercantil a nivel nacional por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Es capacitador al Instituto Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco en la implementación del nuevo sistema oral mercantil para el interior del Estado. A partir del mes de enero del año 2020, inició el desahogo de audiencias de forma remota a través de videoconferencias. Y actualmente, titular del Juzgado Primero especializado en materia oral mercantil, hoy denominado Juzgado 11º de lo Mercantil del Primer Partido Judicial. Sin más preámbulo, le damos una cordial bienvenida a nuestro invitado especial, maestro José Anastasio Quintero Segura, que hoy nos depondrá con una ponencia muy interesante
denominada la incorporación de tecnologías de la información en los procesos mercantiles orales. Maestro Quintero, sea usted bienvenido y le cedo el uso de la voz. Gracias, maestro Ricardo Mata, con el gusto de estar con ustedes, el gusto de saludarle. Maestro Fernando Serrano, igualmente con el gusto de saludarle y a todo el staff de maestros de la Universidad de Enrique Díaz de León, a la universidad misma, a sus directivos y a todos sus alumnos, con el privilegio de compartir el día de hoy con ustedes estas charlas que espero sean enriquecedoras y sobre todo generen inquietud para quienes vayan a participar y estén presentes en aquellas, que intercambien después puntos de vista y que sean el mecanismo de modernización y actualización, como bien lo refiere el maestro Ricardo Mata. No podía haber mejor presentación. Tenemos que incorporarnos nosotros a la tecnología porque, no obstante, el humano es el que la creó. Creo que nos ha venido rebasando en muchos aspectos. Entonces hay que estar muy pendientes de cómo nos vamos a subir a ella, porque este tren prácticamente no va a parar. Bien, por el tiempo que tenemos, quisiera ser muy breve en el saludo, sin antes dejar de agradecer de verdad la invitación y compartir con ustedes. Estoy, como saben, siempre a la orden, con el placer y el gusto de compartir, pero además agradecido profundamente porque me tomen en cuenta y porque además busquen llevar a cabo la divulgación de la modernidad de los procesos en sí mismo, de la incorporación de nuevos criterios en los procesos judiciales, y que esto sea el motor que motive a los estudiantes y a los recién egresados profesionistas para seguir día a día capacitándonos en las diversas materias. En esta ocasión será la materia mercantil, pero seguro estoy que el resto de las ponencias que van a tener en diversas materias tendrán esa semilla de inquietud que vaya a motivar que sigamos todos estudiando. Nuevamente, maestro Ricardo Mata, muchas gracias por su invitación y voy a partir bajo la premisa de qué es las tecnologías de la información. Me voy a tomar la libertad de ir compartiendo una serie de información y pantallas que después, desde luego, se las dejaré a consideración al maestro Ricardo Mata para efecto de que pueda proporcionárselas a ustedes. Bien, en el tema de las tecnologías de la información, ¿para qué se crean? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué fue la pretensión del legislador hablando del tema de las tecnologías de la información que se incorporan a los procesos judiciales? La primera inquietud que generó la incorporación de las tecnologías de la información es justamente dejar o recabar evidencia del desahogo de los procesos jurisdiccionales. Nos hemos encontrado y se ha convertido en un problema a medida que ha venido evolucionando la tecnología, que el manejo de los expedientes de manera física como los conocemos, el expediente cosido como lo conocemos, mucha gente me dice, ¿cómo es posible que hoy día sigan cosiendo los expedientes judiciales? Bueno, de verdad, ahí sí creo que la tecnología nos ha quedado un poquito mal con respecto a esos expedientes, porque no hay una condición de mayor eficacia. Hemos intentado el engargolado, el encuadernado, encarpetarlas. La condición más eficaz para ir incorporando a la pieza de autos actuaciones es la costura del expediente. Parece muy rudimentario, pero al final del día, hoy es la más eficaz de las formas para ir incorporando estos elementos. Sin embargo, se nos presentan las tecnologías de la información para efecto de modernizar los expedientes, pero además modernizar la incorporación de la intervención de los operadores de los sistemas de impartición de justicia a las tecnologías y además a la divulgación de estos procedimientos. Y me refiero antes, a hace 2 o 3 años, nos veníamos quejando de la opacidad que se da dentro del desarrollo de los procedimientos, de lo que acontece dentro de un procedimiento jurisdiccional. Ahora, con las tecnologías de la información, tenemos una gran visibilidad de esta condicionante, puesto que recabar a través del audio y video el desahogo de las audiencias nos genera esa sensación de certeza con respecto del desarrollo del proceso. Bien, en primer orden, voy a compartirles una presentación. Me gustaría partir de la premisa de qué es la tecnología de la información, quiénes se aprovechan de ella, cómo funcionan en ella y finalmente
Voy a moverme un poquito aquí en las... Y finalmente, ¿para qué nos sirven? Bueno, las tecnologías de la información, hay muchos conceptos sobre aquella. Hay unos que les llaman solamente tecnologías de información. Yo creo que el término debe de ser inclusive un poco más amplio en tecnologías de información y la comunicación. Y no es otra cosa más que el conjunto de equipos físicos y de procesos electrónicos y digitales que permiten almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos. Y cuando me refiero a equipos físicos, me refiero desde el equipo de cómputo, discos de almacenamiento, mecanismos de procesamiento de información, desde luego todo lo que implique el sistema de redes de comunicación o de intercomunicación entre equipos, y evidentemente todo aquello que pueda ser transmitido por medios masivos como el radio, la televisión, y ahora que han cobrado una relevancia sumamente importante y no podemos soslayarlo inclusive de este proceso electoral, las redes sociales o las redes tecnológicas. Todos estos mecanismos de recabación de información, justo como ahora lo estamos haciendo a través de esta videoconferencia, a través de esta plataforma, nos permiten recabar y conservar, que es lo más importante, esta información, de tal manera que podemos dejar evidencia de que es inalterada, de que es de una fuente fidedigna, de una fuente primaria, y que esto nos va a dar esa certeza de que la información ahí conservada efectivamente refleja el acontecimiento del que emana. Y me refiero a esta conferencia o me refiero a una audiencia en la que ustedes puedan participar y se califiquen condiciones de prueba o inclusive se pueda resolver en una sentencia o resolver a través de un incidente la sanción a alguna de las partes. Entonces, la tecnología de la información vino a cobrar relevancia precisamente porque nos debe facilitar los elementos con los que cuenta el impartidor de justicia para efecto de poder divulgar el proceso entre las partes, conservar lo que ahí acontece y consultar en cualquier momento qué fue lo que pasó o qué fue lo que las partes pretendieron con respecto del proceso o de la causa de pedir de cada una de las partes. Recordemos que uno de los vicios en los que vino o se ha venido incurriendo en el proceso de impartición de justicia es justo esa distancia que existía entre el impartidor de justicia y la causa misma y las partes que intervienen en aquella. El mecanismo de llevar a cabo la impartición de justicia en un expediente impreso en el que llegábamos y presentábamos una promoción y a los días el tribunal la revisaba, veía su factibilidad y su procedibilidad y se pronunciaba en un acuerdo y entonces nos indicaba si procedía o no nuestro reclamo o nuestra petición y eventualmente nos fundaba y motivaba esta petición para efecto de otorgárnosla o negárnosla. Debo decir claramente que el proceso escrito ni está caduco ni fracasó en general. El proceso escrito tuvo, como todos los procesos y el comportamiento ordinario de las personas, tuvo la mala fortuna de que se abusó de aquel. Bajo la premisa de que todo quedaba integrado en un expediente y bajo resguardo de una persona en particular y podía esa persona manipular el que accedieran a esa información, entonces se empezó a generar esa distancia entre el justiciable y el juzgador y esa distancia también entre el operador externo, como son los abogados litigantes, y el propio tribunal. Para eso, en 2008 viene la gran reforma constitucional en el que se incorporan los principios rectores de los procesos en el artículo 20 constitucional y entre ellos unos, en mi opinión, el más importante, la inmediación, que obliga al juzgador a tener esa condición de proximidad con el justiciable y con las partes, a que nos veamos cara a cara, a que sepamos quiénes somos dentro del proceso. Esto, desde luego, implica muchos retos que serán materia de una charla posterior. Sin embargo, el hecho, en materia mercantil en particular, el hecho de habernos acercado o obligarnos este principio a acercarnos al justiciable, entonces nos ha permitido que tengamos esta mayor interactuación y sobre todo sensibilizarnos de lo que acontece en el procedimiento. ¿Cómo será posible que un tribunal evalúe la declaración de un testigo a partir de la lectura?
La lectura es muy rica porque nos permite echar a volar la imaginación y yo les pondría como ejemplo, bueno, pues si todo mundo nos ponemos a leer una novela de Gabriel García Márquez, la que ustedes quieran, cada quien va a interpretar ciertas fases de esa novela y me viene a la mente cómo podemos interpretar paisajes, momentos, declaraciones de la interpretación de la redacción de este autor, cada uno de los lectores de esta obra, de esta novela. Lo mismo acontece en un expediente. Cuando nosotros estamos ante la presencia de una declaración por escrito, la interpretación de ese lector o 10 lectores diferentes será invariablemente diferente en alguna de sus fases. Si bien en lo general podemos llegar a una conclusión más o menos adecuada o similar, esto no implica que cada uno tenga una percepción de esa lectura distinta. Y entonces, esta condicionante nos aleja un poco del sentido real del dato de prueba. Entonces, las tecnologías de la información sí nos ayudan a poder acercar esa expresión, esa vinculación con el proceso y con las partes en favor del justiciable para que esto luego se vea reflejado en una sentencia que pueda pretender una impartición de justicia eficaz, más allá que el dictado del derecho, una impartición de justicia. Entonces, las tecnologías de la información son unas herramientas sumamente útiles para poder incorporar los principios rectores al desarrollo de un proceso. En la exposición que se haga en una audiencia pública a través de medios digitales y una persona pueda exponer las razones de su intervención en el proceso, declarar sobre lo que ocurrió en ese proceso, el juzgador que esté presente en el desahogo de esa audiencia, además puede consultar luego esa información ya recabada y ya conservada dentro del proceso judicial y volver a retomar y retroalimentar lo que dijo, pero además se va a imponer nuevamente a través de los medios digitales como es la videograbación, se va a poder imponer nuevamente de las expresiones faciales, de los movimientos corporales, que son sumamente importantes en la comunicación. De ahí que es bien importante que estas tecnologías de la información tengan mayor permeabilidad en los procesos, que se vayan divulgando más en los procesos y que además cada vez más estados, hay que decirlo, habrá aproximadamente un 50% de estados del país que en sus poderes judiciales no han implementado o llevan muy poco porcentaje de implementación de los procesos orales a través del uso justamente de estas tecnologías de la información. El proceso oral se ha estado empleando a partir de la reforma de 2011 en el Código de Comercio y sin embargo, para esto les comparto ahora una tesis de la Corte del que nos infiere que para efecto del desahogo de las audiencias, como dispone el artículo 1390 bis 26, no se requiere justamente que exista una cámara, una grabadora de audio. Si no se cuenta con estas herramientas, no podemos negarle la impartición de justicia a las partes. ¿Sí me explico? Tendrá que llevarse a cabo la recabación de la información a través de cualquier medio que se tenga a disposición. Típicamente los procedimientos jurisdiccionales que no tienen el desarrollo de la tecnología o no tienen al alcance videocámara o equipos de audiograbación, entonces emplean el procedimiento tradicional que es levantar el acta a través de las constancias, de la redacción de las constancias que de estas actas se recabe. Y bueno, pues es en mi opinión una parte un poco del retroceso al que venimos incurriendo, porque no obstante el legislador pretendió dar celeridad al proceso a través de la incorporación de estas tecnologías. Bueno, el hecho de levantar un acta y transcribirla de manera absoluta respecto de lo que ya acontece nos implica muchísimo mayor tiempo que el que podría emplearse a través del desahogo de las tecnologías y recabarlo en medios digitales. Entonces, es importante decir pues que las tecnologías de la información tienen este rol fundamental para el desahogo de las audiencias en particular. Voy a volver a la presentación. Cuando nosotros hablamos de las tecnologías de la información, desde luego tenemos que hablar de un fundamento para incorporarlas. Este fundamento para incorporarlas será a partir
del artículo 1390 bis 26, hablo en concreto del Código de Comercio y del procedimiento mercantil oral, en el que en este artículo, justamente con la tesis que les compartí, los tribunales colegiados, pero principalmente el legislador, determinó que se utilizaran todos aquellos medios que se tuvieran a nuestro alcance para efecto de poder dejar evidencia del procedimiento y recabar la información, seleccionarla y administrarla a través del operador interno. Entonces, nuestro fundamento primario sería justamente el artículo 1390 bis 26, que nos permite y da la potestad al juzgador de recabar y conservar en medios electrónicos o cualquier otro idóneo a juicio del juez. En algunas ocasiones me han preguntado, si no tengo videocámara, ¿puedo utilizar una grabadora de audio? Claro que se puede utilizar una grabadora de audio. Lo ideal, en mi opinión, sería tener una videograbación, porque a partir de la videograbación, como yo les comentaba, podemos nuevamente retroalimentarnos previo al dictado de la sentencia para imponerme de esa forma de comunicación que para cada persona es diferente. Hay personas que tienen una mejor expresión oral, hay otras personas que tienen una expresión corporal diversa y hay otras personas que requieren de esa interactuación entre la gente. Por eso ahora que estamos en estos procesos de comunicarnos a través de la plataforma para poder contribuir con el distanciamiento social derivado de la necesidad que se tiene de parar esta pandemia que se generó a través del COVID-19, mucha gente se ha enfrentado a estos procesos de estrés porque la manera de interactuar es a través del contacto físico. Y entonces, cuando viene este distanciamiento, desde luego estamos frente a un comportamiento social diferenciador y esto sin duda se va a reflejar en nuestro estado de ánimo. Entonces, el legislador fue claro para efecto de poder determinar en qué momento y bajo qué herramienta sería, y es decir, cualquiera que nos permita recabar datos. De ahí la importancia de que las tecnologías de la información puedan estar a nuestro alcance con mayor eficacia. Luego, ante la falta de regulación en particular, me parece que vino luego un atino del Consejo de la Judicatura, comandado en esta ocasión por el maestro presidente Daniel Espinosa Licón. El magistrado presidente vio la necesidad de ya permitir el acceso al justiciable, no obstante, con todas las restricciones que se tenían para efecto de poder interactuar entre el justiciable, los abogados litigantes y el propio tribunal. Y para ello tomaron la decisión en la segunda sesión extraordinaria de este año 2021 que se llevaran a cabo a través del uso de las herramientas de videoconferencia, en este caso como proveedor para estas herramientas es Telmex, y se les denomina videoconferencias Telmex a la herramienta que ellos ponen a disposición, en la que, al igual que esta que estamos utilizando en este momento al Zoom, nos permite tener una interactuación a distancia en tiempo real y que además recabe la información de la fuente primaria y de la que podemos dejar evidencia de su inalteración. Esto nos permite tener la certeza de que lo que acontece y lo que manifestamos las partes es evidencia irrefutable de la intencionalidad de las partes. Y cuando me refiero a la intencionalidad, me refiero a la causa de pedir. Cuando un justiciable viene al proceso, viene a reclamar del Estado, se le otorgue, a partir de la aplicación de una norma, el derecho de que su contraria entregue, pague o cumpla alguna condicionante que éste reclame y que además se encuentre ajustada a la norma que le aplique. En ese sentido, la tecnología de la información va a dejar evidencia de todo aquello. Y por eso es importante decir que en las audiencias los acuerdos que se tomen, las pruebas que se desahoguen, serán evidencia sustancial en términos del artículo 1390 bis 26, pero además en términos del artículo 1390 bis 44, de que se incorporan a la pieza de autos y que serán evidencia, insisto, sustancial para el dictado de la sentencia. De ahí que me parece un atino que el legislador haya permitido que sea el juez y evidentemente los órganos de administración de justicia, como es el Consejo de la Judicatura, los que puedan ir incorporando a partir del uso de las tecnologías mayores herramientas para la impartición de justicia. Y cuando digo incorporando, me refiero ahora al uso del audio y video, pero próximamente tendremos el expediente digital en el que se podrán llevar a cabo promociones a través
del uso de medios de comunicación como el correo electrónico o plataformas que se pongan a disposición del justiciable, y además de la propia firma electrónica, en la que ya en diversos ordenamientos tiene eficacia plena, como es el Código Fiscal de la Federación, como es la Ley de Instituciones de Crédito, como es el código, como es la propia ley de amparo y las circulares que ha emitido el Consejo de la Judicatura Federal, en el que el uso de la firma electrónica, en la que tenga evidencia de que la información contenida con esa firma electrónica es fiable e inalterable, nos permite manifestar nuestra voluntad a distancia. Que esa es la gran ventaja que nos da. Esto nos implica, desde luego, reducción de costos y agilidad en los procesos, o al menos es la pretensión que se tiene de esa agilidad de los procesos. Voy a avanzar un poco respecto de las audiencias, porque quiero enfocarme en el uso de las tecnologías de la información para efecto del desahogo de las pruebas, que me genera mucha inquietud compartirlo con ustedes. ¿Qué pruebas se desahogan en un proceso oral? Bueno, todas las que puedan imaginarse ustedes. El legislador fue muy claro y dejó esta puerta abierta y dijo, ¿cuáles son las pruebas que se puedan incorporar? Bueno, todas. Hoy día, ¿qué más prueba queremos que estamos en la calle o estamos en algún lugar y hay evidencia de video de todo lo que acontece? De ahí que todo mundo tenemos que tener un comportamiento ahora ya diferente y tenemos que tener además un comportamiento con mucho cuidado con respecto de nuestra forma de dirigirnos y de comportarnos y de expresarnos, porque ya prácticamente podemos estar bajo el escrutinio de cualquier persona a través de la grabación de un teléfono móvil que nos permiten esta posibilidad. Bueno, al permitir cualquier tipo de prueba que se incorpore, desde luego todas aquellas pruebas que nos permita la tecnología son bienvenidas al proceso. Habrá que ver la manera en la que se incorporan al proceso, si es necesario su perfeccionamiento, si la contraria las objeta con respecto de su alcance y valor probatorio o las impugna con respecto de su autenticidad, y habría que ver si efectivamente vienen de una fuente primaria, si vienen inalteradas, si haber recabado esa información tiene un origen legal y legítimo, o eventualmente hubo por ahí una violación a los derechos a la intimidad de la persona, a la secrecía, etcétera, etcétera. Entonces, ya son temas técnicos con respecto de la prueba en particular, pero de entrada les diría todas las pruebas que puedan atraerse al proceso, que no vayan contra la moral y el derecho, y me refiero a la moral con respecto de aquel mecanismo de interno de calificación de un dato particular. La moral lamentablemente se ha distorsionado mucho con respecto de su alcance y es muy subjetiva con relación al tipo de concepto que le podemos dar a esta condición de moral. Yo me sujetaría más que la prueba venga sujeta a derecho y que no tenga una fuente ilegítima de obtención o una fuente ilegal de obtención, y entonces si esta prueba no es impugnada u objetada y no hay evidencia de que haya sido obtenida de manera ilegal, bueno, pues es una prueba que se puede incorporar al proceso para podernos dar un resultado que como dato de prueba se adjunte para la causa. En particular, quisiera hablar de 3 pruebas: confesional, testimonial y pericial, que en el uso de las tecnologías de la información pueden ser una herramienta bien importante y que nos pueden permitir además obviar tiempos, optimizar recursos y dejar una buena evidencia de su desahogo. Y parto de la prueba confesional. La prueba confesional tuvo modificaciones, en mi opinión, sustanciables. Es más, yo creo que la prueba confesional tuvo una manipulación de la cual no comparto del todo, porque al final del día la prueba confesional tenía un origen dogmático importante, que era el posicionamiento del que pregunta para obtener la respuesta en sentido afirmativo o negativo del que responde, y esta pregunta y respuesta constituían declaraciones duales o mutuas. El que preguntaba declaraba y el que respondía declaraba. De ahí que para hacer las posiciones en materia de una prueba confesional, y hoy día sigue existiendo esta misma mecánica en un procedimiento tradicional, cuando yo hago una posición, mi posicionamiento implica una declaración, de forma tal que solamente la pueda hacer la parte interesada en el proceso o aquel que tenga poder suficiente y con facultades suficientes de poder articular la posición, porque prácticamente está
deponiendo o declarando por quien formula la pregunta o la causa de pedir. Entonces, para eso se requería de esta autorización especial. Inclusive, el autorizado en amplios términos del artículo 1069 no tiene hoy día esta facultad de formular posiciones. Pues, como insisto, el posicionamiento que se formula, esta pregunta que se formula implica la deposición o declaración de la propia persona que la formula. Entonces, había una pregunta y una respuesta que implicaban declaración conjunta. De ahí que el legislador determinó que era una condición medio compleja, que era difícil calificarla, que se convirtió en un mecanismo acartonado de interrogación y se le hizo muy fácil modificar el sentido de la confesional. Y, en mi opinión, debió haber dejado mejor una declaración de parte en lugar de una confesional para permitir esa libertad de interrogatorio que pretendía. Sin embargo, dejaron la confesional como con el nombre de confesional, pero le quitaron el sentido de las posiciones. Por eso es que insisto que para mí la desarticulan. Pero bueno, le quitaron el sentido de las posiciones y lo convierten en un interrogatorio como lo están viendo en pantalla. El interrogatorio, el requisito que deberá de tener es que se tendrá que referirse a hechos propios del declarante y que además sean objeto del debate de que se trate. Únicamente esos dos requisitos. Podemos, a través del recurso del desahogo de audiencia, de forma remota, a través de una videoconferencia, obtener estos datos de prueba o cumplir con estos requisitos del desahogo de la prueba. En mi opinión, sí, de forma muy clara y concreta, sí se puede. Hay quienes opinan que al desahogar la audiencia a distancia, se corre el riesgo que el declarante esté siendo manipulado por su abogado o le esté dando información para contestar. Hay que entender dos cosas muy claras con respecto de la confesional. La confesional no se va a poder retirar de los hechos de la litis y para efecto de esto, pues las partes ya conocen los alcances de los hechos de la litis. Y sí, es importante que el tribunal que vaya a recabar dato de prueba en relación a una confesional, pues se cerciore de que efectivamente quien declare esté declarando al tenor de lo que él conoce respecto de los hechos y que no intervenga un tercero que le esté indicando cómo responder y con eso poder viciar el dato de prueba. Sí buscamos la manera de que cuando se va a desahogar la audiencia se encuentren presentes en el mismo momento y a cuadro tanto el declarante como el abogado para poder evidenciar si el abogado interfirió en el desarrollo de la confesión o en el desarrollo del interrogatorio que se va formulando y le pedimos aparte que en el desahogo de la prueba en ningún momento, mientras estamos recabando la información del desahogo de esta prueba, en ningún momento se apague la cámara o se apague el micrófono para pues tener la certeza de todo aquello que está aconteciendo en el entorno de quien declare. ¿Puede haber una interpretación de que se encuentra viciada la prueba? Pues sí, como cualquier otro medio de prueba. No creo que pueda ser viciada más allá o menos que cualquier otro medio de prueba. Sin embargo, sí ha permitido que ciertas personas que por alguna razón dilataban el procedimiento, tuve la experiencia de que en más de una ocasión, ahora con el tema del COVID, se difirieran las audiencias porque me presentaban certificados médicos de que se encontraba la persona todavía convaleciente porque había tenido COVID o eventualmente seguía con el virus y en consecuencia pues, no se podía presentar al desahogo de la audiencia. Cosa que además pues, fue de lo más natural. Muchos de los que operamos el sistema nos vimos involucrados con la infección. Entonces, ¿qué sucede? Que esta herramienta nos permitió que en un lugar distinto la persona pueda estar declarando al tenor del interrogatorio que se formule. En mi opinión, insisto, no le vicia, ni le perjudica, ni le afecta ningún derecho procesal o derecho humano a ninguna de las partes, puesto que el objeto de la prueba, como lo refiere el artículo 1390 bis 41, se puede cumplir a cabalidad. La parte que oferta la prueba tendrá que hacerse presente en el desahogo de la audiencia y formular el interrogatorio. La técnica de interrogatorio es muy variada y muy diversa con respecto del operador. Hay jueces y secretarios que en la intervención del desahogo de la prueba primero llevan a cabo las preguntas. He visto algunos que hacen todas las preguntas, las califica el tribunal y luego entonces ya se las formulan al declarante. Otros casos hace la pregunta, la califica el tribunal y luego el declarante responde. En mi caso,
yo les informo a las partes al inicio del desahogo de la audiencia que todas las preguntas las considero preaprobadas para efecto de permitir un desarrollo más fluido y ágil de la técnica de interrogación, y que en caso de que alguna de las preguntas se aleje a lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 1390 bis 41, los voy a interrumpir para reprobar la pregunta. Esto con la finalidad de que la pregunta y respuesta se convierta en un diálogo circular que nos permita ser más espontáneos con respecto al dato de prueba. Pero insisto, la técnica para el desahogo me parece que no tiene relevancia con respecto del uso de la tecnología, pues vamos a dejar la evidencia de lo que ya acontece, pero sobre todo el ánimo que expresen las partes desde la pregunta y de lo que venga luego en la respuesta. Esto puede ser luego verificable y consultable una y otra vez y nos puede permitir o sensibilizarnos con el dato de prueba que estemos buscando. Bien, entonces, insisto, la prueba confesional pues tendría esta connotación. La prueba testimonial. La prueba testimonial no tendría mayor distingo con respecto a la confesional. Desde luego, la distinción fundamental es que vendrá un ajeno a la litis para efecto de declarar sobre los hechos que conozca y que haya percibido a través de los sentidos. Sin embargo, quisiera enfocarme en una premisa que se ha venido presentando de forma recurrente. ¿Qué ocurre con aquellos procedimientos en los que la parte dice, yo oferto como testigo a tal o cual persona que tiene su domicilio fuera de la jurisdicción del juzgado? Me quedo pensando, tiene su domicilio en la Ciudad de México, el procedimiento se está ventilando en la Ciudad de Guadalajara y tiene su domicilio en tal zona de la Ciudad de México y quiero que lo cites para declarar. El legislador no previó qué ocurría con el tema de la testimonial cuando se desahoga de manera foránea. Si nos vamos a las reglas generales del Código de Comercio, para el procedimiento ordinario, bueno, ahí sí el legislador determinó que el interrogatorio tendría que formularse previamente al juzgador, se presenta por escrito, el juzgador lo califica, lo mete en un sobre, lo manda en el exhorto, el juez exhortado citará a aquel testigo, apertura el sobre, ya no califica, las pruebas vienen previamente calificadas y lo interroga. Y una vez obteniendo su declaración, bueno, pues remitirá a la pieza de autos de ese exhorto para efecto de que se incorporen a la principal y sean ya el dato de prueba a recabar para el dictado de la sentencia. Sin embargo, en mi opinión, este mecanismo, que fue eficaz en su momento, este mecanismo rompe con los principios de inmediación, de oralidad y de continuidad. Porque tendríamos que formular las preguntas por escrito. Ya estamos rompiendo el artículo 1390 bis 42 y 1390 bis 43. Las preguntas son en el momento de la audiencia y de forma oral, y así tendrán que ser respondidas de manera oral en el momento del desahogo de la prueba. Entonces ya empiezo a ver diferencias con respecto de la posibilidad de desarrollar mi proceso como lo previó el legislador en el procedimiento tradicional y ahora en el procedimiento oral. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo bajo la premisa de que se le otorgan las más amplias facultades de rectoría del proceso a los jueces? Bueno, para privilegiar los principios rectores del proceso oral mercantil, lo que estamos haciendo es mandar el exhorto al lugar donde esté ese testigo para que en auxilio y por comisión de aquel juzgado se cite al testigo, lo cite al tribunal exhortado, en donde será identificado y a través del uso de la tecnología de la información, las partes estando en audiencia pública, en el juzgado en el que se encuentre el proceso, poder formular las preguntas de manera remota. He escuchado que en algunos procedimientos de carácter penal han estado desahogando audiencias de esta manera, en la que recaban información de algún centro penitenciario para llevarlo a la causa, estando el reo, desde luego, recluido en ese centro penitenciario y algunos datos de prueba que se requieran, puede él declarar desde aquel centro penitenciario y se recaba a través de los mecanismos de las tecnologías de la información en una videoconferencia. Lo mismo ocurre con la testimonial y pueden venir muchas preguntas. ¿Y qué pasa con el testigo? ¿Y qué pasa con la información que el testigo pueda tener? ¿Y qué sucede si quiero hacer preguntas que lo quieran orientar con respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar y le pido al juzgador que le entregue o que le ponga a disposición y le muestre algún documento, si efectivamente lo conoció, lo vio, estuvo presente? Imaginemos que firmó como testigo un contrato y se le pregunta sobre ese contrato. Bueno, la distancia va a implicar ciertas dificultades con respecto al desahogo de la prueba.
Eso es responsabilidad del oferente. Yo como oferente, en el anuncio de mi prueba sí le tengo que decir, juez, al testigo fulanito de tal lo cito para acreditar la prueba tal y tal vinculada con el procedimiento. Él tuvo conocimiento de estos hechos y además intervino en esta serie de documentos que cuando se le cuestione se le pondrán a consideración para efecto de reconocer si los conoce o no los conoce, si intervino, si no intervino, en qué momento. Es decir, ir desarrollando todas las condiciones de modo, tiempo y lugar con respecto al hecho que quiero probar. Entonces, si el oferente de la prueba genera condiciones adecuadas del anuncio y la incorporación a la contienda de esta prueba, sí se puede desahogar una prueba testimonial en estos mecanismos y se dejará en evidencia de su desahogo a través de los medios de tecnología y será consultable por las partes y por el tribunal la declaración de ese testigo. ¿Y qué pasa cuando viene otro testigo? Entonces el tribunal donde está el exhorto, pues tendrá el cuidado de identificar a las partes, de cerciorarse que un testigo no se imponga de las preguntas hasta en tanto le sean formuladas, y cuando viene ya el segundo testigo que se le hagan las preguntas a él, pues no conozca esas preguntas para poder confeccionar una respuesta. Y estos datos de prueba o esta prueba nos va a permitir o acercarnos al proceso datos de prueba que pueden ser relevantes con respecto del desahogo de la contienda. Yo sigo insistiendo en mi opinión y lo comparto como me fue trasladado por otros compañeros jueces, particularmente de la Ciudad de México. Muchos me compartían que debemos de ir cambiando ese paradigma de ocuparnos exclusivamente de la pregunta. Hay partes en un proceso o tribunales en un proceso que están más preocupados por la pregunta que se va a formular que por la respuesta que se obtiene, cuando el objeto de estos medios de prueba es obtener el dato de prueba de quien declare. Sí, entiendo que por reglas procesales es muy importante que califiquemos la pregunta y que la pregunta sea adecuada y pertinente. Sin embargo, insisto, tanto el que formula la pregunta como el tribunal que la califica, en muchas ocasiones estamos ocupados más en ese momento de la pregunta y nos desentendemos o nos olvidamos de la respuesta. Y estamos más ocupados que si la pregunta está bien estructurada, si tiene dos hechos, si no son contradictorios, o simplemente si a mi apreciación es una pregunta congruente o no. Y me estoy olvidando del objetivo que pretende esa pregunta, que es obtener la respuesta del declarante. Y lo comento porque hay tribunales que luego van limitando la manifestación o la expresión de preguntas bajo la premisa de que no tienen que ver con la litis, cuando son preguntas que en mi opinión pudieran ser preparatorias para el hecho que se pretende. Imaginemos que yo quiero probar que entregué una mercancía, pero lo primero que pregunto es si una persona trabajó en la empresa fulanita de tal un día en particular. Probablemente si yo analizo esa pregunta en particular, no va a tener relevancia con respecto de lo que estoy pretendiendo probar. Pero si yo inicio con esa pregunta y le pregunto quién más iba en el vehículo que repartió el producto, si le pregunto qué ruta recorrió para la entrega del producto, probablemente estas preguntas en lo individual no tienen nada que ver con la causa a probar, pero me van a acercar a la posibilidad de que cuando yo le haga la pregunta concreta si entregó el producto a tal hora en un lugar específico, con las respuestas que me otorgó previamente, implica que ese testigo tenga que responder sí o sí la verdad y no pueda manipular lo que ahí aconteció. Este tipo de condiciones nos faltan técnica para desarrollarla, desde luego. Veo que ahora el uso de la oratoria y de las técnicas de interrogación son mayormente empleados en la academia, en las universidades, cosa que me da mucho gusto. Sin embargo, es una de las partes que considero que en el desarrollo del proceso es lo que más deficiencias presenta. La falta de técnica, tanto del operador interno como externo, para formular una pregunta, para calificarla y para permitir la fluidez de las preguntas que vengan a efecto de construir elementos de prueba que luego me sirvan en el proceso. Todos estos datos que estamos platicando de la testimonial, la posibilidad de llevarlo a otro estado, los mecanismos que tenemos que ir innovando para que se incorporen, deben generar evidencia a través de los medios y las plataformas de tecnologías de la información. Por eso insisto que fue un atino que el Consejo de la Judicatura pusiera a disposición de los juzgados mercantiles esta herramienta y que con esta herramienta entonces ya empecemos a recabar los datos de prueba de manera remota y dejar desde luego evidencia irrefutable de aquello. Bien, en el desahogo de la testimonial, pues la recomendación que siempre les doy a los justiciables es, en primer orden, que cuando van a recabar la información de un testigo,
¿Es válido preparar al testigo? Claro que es válido preparar al testigo, pero en mi opinión, ¿cuál es la forma de preparar al testigo? Bueno, platicarle que va a ir al desahogo de una audiencia y primero preguntarle qué sabe de los hechos, qué intervención tuvo con los hechos, quién estuvo presente, que él les platique todo lo que conoce respecto del entorno para que en función a lo que él conoce de un dato cierto, ustedes puedan formular su interrogatorio o estructurar su interrogatorio. Creo que nosotros partimos de la premisa, y probablemente así tuvimos esa instrucción siempre, partimos de la premisa de que al testigo, para prepararlo, hay que informarle de las preguntas que le voy a formular y lo voy a preparar respecto a las preguntas, y lo peor aún, que le quiero decir cómo debe de responder con respecto a estas preguntas. En mi opinión, eso no es preparar a un testigo. Preparar a un testigo es sentarse con él, saber qué conoce de la causa, qué sabe del evento, quién intervino, cómo intervino, qué día era, todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto al hecho que quiero probar. Y en función a lo que él sí sabe, formular mi interrogatorio, porque estoy seguro que la manera en la que lo responda será irrelevante, porque todos los datos que él ya me dio son datos que sí conoce, que sí tuvo acceso a ellos, que tuvo perfectamente intervención con ellos a través de cualquiera de los sentidos, y entonces sus respuestas van a ser adecuadas con respecto de las preguntas que yo le formule. Contrario sensu, si yo le hago preguntas como yo las quiero estructurar, no obstante el testigo conozca la realidad del evento, el hecho de yo formularle una pregunta le va a implicar a él entrar en esa parte de su consciente para tratar de responder como yo le pregunto y no como él conoce el hecho. Y vuelvo al tema de la lectura. Si nosotros tomamos una lectura de cualquier texto y la leemos y luego trasladamos esa lectura a otra persona y la lee, su interpretación va a ser invariablemente distinta. En alguna parte, tal vez no en todo, en lo general pueden coincidir, pero en alguna parte va a ser distinta. Lo mismo acontece con las preguntas. Si yo hago una pregunta, la interpretación de ese testigo sobre el hecho va a ser a partir de cómo yo formulo la pregunta y no cómo él interpreta el hecho. Entonces es muy importante que mis preguntas nazcan respecto de cómo él interpretó los hechos para que cuando luego las declare sean efectivamente fluidas, congruentes, y además concatenen un hecho con otro con respecto a lo que está declarando. Por eso insisto que las tecnologías de la información nos permiten ver expresiones y mecanismos de intervención de uno a otro con respecto a los que intervienen en una audiencia de carácter testimonial. Entonces, es bien importante que las tecnologías de la información se utilicen para estos mecanismos. Si no quiero ser ajeno ni ser ingenuo respecto de que un testigo se puede manipular si se pretende recabar de manera remota. Sí creo que eventualmente hay quien esté malintencionado para poder desahogar una audiencia de forma remota y viciarla en su contenido. Creo que sí hay que buscar y tomar muchas herramientas para poder cerciorarnos de que ese testigo no está siendo aleccionado o que ese testigo no tiene información que manipule el dato de prueba que buscamos. Por eso es que insistimos, cuando se va a desahogar de manera remota porque está fuera de la jurisdicción del tribunal, sí requerimos de la intervención del otro tribunal para efecto de que se dé la certeza de que está presente, de que no hay datos o elementos que permitan viciar el dato de prueba. Sería tanto como que estuviera presente en el propio tribunal, pero utilizamos este canal o este mecanismo tecnológico para recabar el dato de prueba. En alguna ocasión un abogado me decía, bueno, y si yo oferto un testigo que esté fuera de la ciudad, pues yo te digo que lo cites a este juzgado y tráetelo. Y yo le hacía la reflexión, imagínate tú que estamos en Guadalajara o estás en Quintana Roo, en Cancún, ¿no? Y resulta que tu testigo está en Tijuana. Y entonces lo notificas y lo obligas a comparecer a Quintana Roo. Hay que partir primero de la premisa. ¿Y quién va a asumir el costo del traslado de ese testigo, no? Y entonces tú puedes decir, bueno, pues que el oferente de la prueba que asuma ese costo, correcto, pues te pongo un boleto de camión para que se aviente 30 horas en camión ese testigo. O sea, ese tipo de cosas son bien complejas de construir en un proceso. Por eso es que hay que tomar estas herramientas para efecto de obtener mejores datos de prueba. El tema de la pericial, bien importante en tema de desarrollo de las tecnologías de la información. Si bien es cierto, en mi opinión, de manera personal, yo no he citado a través de videoconferencia el desahogo de una prueba pericial, lo he seguido haciendo y por eso busco espacios mucho más adecuados para desarrollar una prueba pericial. Lo he seguido haciendo de manera presencial porque me interesa mucho intercambiar puntos de vista con el perito una vez que expone sus conclusiones. Las tecnologías de la información son fundamentales porque el dictamen pericial sí lo pueden acompañar en un medio digital, por ejemplo.
Acompañará su dictamen pericial, pero nunca dice ese dictamen pericial en dónde deba de estar incorporado o a qué se refiere con acompañarlo. Cuando hablan de un dictamen pericial, perfectamente pudiera hablar de que el dictamen, imaginemos, porque no lo dice el código y no lo limita además, que el perito diga, en este momento vengo a exhibir mi dictamen pericial en una memoria USB. Y entonces, a partir de esa premisa, ya está utilizando tecnologías de la información que de ninguna manera son contradictorias contra el objeto del proceso. Entonces, cuando nosotros enfrentemos una condición de esa naturaleza, probablemente tendremos que certificar el contenido del documento, que efectivamente es vinculante con la pericial, que el perito asuma que ese contenido él lo elabora y que es de su autoría y que es bajo su estricta responsabilidad para incorporarlo al proceso. Hoy día típicamente el dictamen pericial se sigue presentando por escrito y se incorpora y se le otorga una copia a las partes para que se impongan de él, pero lo más importante, que rinde el desahogo de la prueba, lo rinde de manera verbal y expone verbalmente sus conclusiones. De ahí que esa declaración del experto es fundamental para obtener el dato de prueba. Y eso se recaba a través del desahogo de las audiencias o grabaciones de las audiencias, que luego pueden ser nuevamente consultables por el juzgador para efecto de poder obtener este mejor dato de prueba. Doy 4 tips para efecto del anuncio de la prueba. Señalar con toda precisión tipo de prueba, ciencia, arte, oficio en el que recaiga, el objeto de la pericial, bien importante, qué quiero probar con ella, y relacionarla con los puntos controvertidos, porque como es una prueba de carácter técnico, debo determinar claramente qué quiero probar con ella y con qué tema lo estoy relacionando, si no, no tiene sentido su anuncio de desahogo. Incorporar el cuestionario y, desde luego, proporcionar al tribunal los datos del perito. Reuniendo estos 4 puntos, la prueba en términos del artículo 1390 bis 46, en mi opinión, tiene que admitirse invariablemente. Esto es para el anuncio de la prueba, para su incorporación. Un consejo que les doy, cuando anuncien una prueba pericial, apóyense del perito que van a contratar para que les ayude a construir el cuestionario y el objeto de la prueba, porque él es el experto en el tema. Muchas veces como abogados pretendemos tenemos una interpretación del objeto a probar cuando técnicamente no puede ser probado o técnicamente no es el camino para probarlo. Por eso insisto, para poner el objeto de la prueba pericial y construir el cuestionario, apóyense en el perito, en el experto de esa prueba. Estos puntos los recomiendo para el ofrecimiento. Y estos otros los recomiendo para el desahogo. Primero, presentarse a audiencia de manera personal, las partes y los peritos. Pues los peritos, no obstante ustedes los designen, no son parte, técnicamente no son parte en el proceso. De manera tal que si ustedes no se presentan al desahogo de la audiencia, es un alto riesgo. Yo les diría que, en mi opinión, no tendrían derecho de rendir el dictamen porque, insisto, el perito, al no ser parte, no podría incorporarse al desahogo de la audiencia hasta que lo incorpore la parte. Justificar con original o copia la calidad técnica la calidad del perito. Me ha tocado, ha sido muy común de repente que llegan los peritos con su IFE y requieren de un reconocimiento específico para el desarrollo de la ciencia o arte de que se trata. Imaginemos un contador público, si va a ser una pericial contable, o es la que me viene ahora a la mente, y que llegue con su cédula. Entonces, con su IFE. Es de alto riesgo que en el momento de la audiencia el tribunal no le tenga por presente por no justificar su calidad técnica y van a tener ustedes como consecuencia la pérdida del derecho para rendir ese dictamen pericial. Fundamental que tenga el mecanismo de identificación como perito. Luego el perito rinde su dictamen. Es bien importante que los peritos empiecen a practicar la intervención en el proceso. Antes típicamente nos daban el dictamen y nosotros lo incorporábamos a la contienda. No, ahora él es la estrella en este momento en la audiencia. Él llega y tendrá que rendirlo y hacerlo de manera oral y decirle al tribunal: vengo a rendir un dictamen en tantas hojas, el que contiene las respuestas a todas las interrogantes formuladas por la parte oferente y la parte adherente al dictamen, o actor o demandado, como lo quiera referir. Y una vez que ya rinde el dictamen y con esas manifestaciones se incorpora a la causa, entonces que exponga oralmente las conclusiones. ¿Por qué llegó a esas conclusiones? ¿Qué elementos tomó? ¿Qué factores tomó? Ahí es un tema ya de libertad absoluta del perito. Hay peritos que tienen muchas más habilidades en oratorio que otros, pero al final del día basta con que nos expliquen
cómo es posible que llegara a esas conclusiones, y después de esto, entonces las partes tendrán posibilidad de interrogar a los peritos. De ahí la importancia que estemos presentes. Yo puedo ser parte en un proceso de una prueba pericial sin anunciar perito. Sí, si mi contraria anuncia la prueba y yo no quiero designar perito, puedo ampliar mi cuestionario sin designar perito, o puedo no designar perito y no ampliar el cuestionario, pero no obstante ello, sigo teniendo el derecho de poder interrogar al perito una vez que exponga sus conclusiones. De ahí que es bien importante que cuando hay una prueba pericial que intervenga en el proceso, primero tengamos todas las herramientas y evidencias del objeto de la prueba a la mano para poder hacer unas preguntas adecuadas con respecto a las conclusiones. Recordemos que la pericial puede ser como cualquier otra prueba, pero las periciales en lo particular pueden ser fundamentales para el resultado del proceso. Entonces, insisto, bien importante, si vamos a utilizar las herramientas de las tecnologías de la información, tenemos que dejar evidencia, desde luego, de su uso, de su inalterabilidad y además de que son fuente primaria de su origen. Estos elementos los certifica el secretario de un tribunal para efecto de darle esa certeza a las partes de que este elemento de recabación de datos en el desahogo de una audiencia o de cualquier proceso y que se utilizaron tecnologías de la información quedaron en tal elemento, en tal lugar, intervinieron tales personas, y entonces se levanta la certificación de que cuentan con certeza de lo que ahí aconteció. De ahí que es bien importante que el uso de las plataformas o de las tecnologías de la información efectivamente tengan esa dualidad de responsabilidad, tanto del operador interno como del operador externo. Sé que tienen ya agenda con respecto de las demás sesiones, por eso traté de hacer lo más rápido posible esta exposición. Desde luego hay muchísimos elementos que habrá que tomar en cuenta para efecto del desahogo de las pruebas e incorporarlas a través de tecnologías de la información, y día a día vendrán nuevas herramientas y nuevos mecanismos. Me viene a la mente la firma electrónica que utilizamos en operaciones bancarias, en declaraciones de impuestos, la que se va a utilizar en los procedimientos judiciales. Bueno, todas estas herramientas ahorita son un paso. No me sorprendería que en 2 o 3 años tengamos mecanismos distintos de identificación, de poder llevar a cabo a través de una videoconferencia, inclusive poder certificar la autenticidad de la persona a través del uso de la huella que se ponga en una aplicación, una condición de esa naturaleza. No me sorprendería de ninguna manera. Así podemos abrir ahora de forma facial, con reconocimiento facial, los teléfonos inteligentes. En otras ocasiones eran con el uso de la huella digital. Bueno, estos mecanismos que han venido evolucionando, hay que incorporarlos a los procesos. A medida que mayor incorporación tengan a los procesos, mayor certeza la impartición de justicia van a generar. Maestro Ricardo Mata, me gustaría dejar unos minutos por si tienen algunas preguntas y respuestas de los compañeros. Gracias, maestro Pepe, con mucho gusto. Sí, por aquí tenemos una pregunta, me gustaría arrancar con ella. Nuestra compañera Carla Ábalos pregunta algo interesante. Dice, ¿cuál es la diferencia de costos en los juicios orales? Es decir, ¿es mayor el costo con esta modalidad? ¿Implica un incremento en el costo? Mira, yo te diría que no. Claro, desde luego el tribunal tiene que hacer una inversión, el hecho de pagar la plataforma. Voy a cerrar la presentación. El hecho de pagar una plataforma, un servicio para tener esta videoconferencia, el hecho de tener que comprar discos duros, el almacenaje de la información implica un costo, y pregúntense a las empresas estas que nos proveen de servicios de nube o de intercomunicación. Bueno, uno de los costos más importantes es justamente conservar la información que se maneja con estas empresas o con estos organismos. Sí, desde luego esto implica un costo, pero yo me pregunto, ¿qué cuesta más? ¿Desahogar un procedimiento en 2 o 3 meses o desahogar un procedimiento en 18 o 24 meses? Aquí aplicaría el costo-beneficio. Probablemente es más barato atender un procedimiento en papel que atenderlo a través de la instalación de una sala de audiencias, recabando el desahogo de una audiencia con medios digitales, que nos van a permitir, por ejemplo, en una audiencia preliminar, depuro el proceso, atiendo excepciones procesales, celebro una etapa conciliatoria, retiro de la litis condiciones que ya no sean generadoras de contradicción entre las partes o que generen ya controversia. Inclusive puedo celebrar acuerdos sobre pruebas del mecanismo de la prueba o que se tenga ya por relevado el desahogo de la prueba. Admito las pruebas, se pronuncia la admisión de la prueba en una audiencia preliminar que en la generalidad tiene una duración de entre 30 y 40 minutos. Esto en un proceso tradicional
Nos lleva más o menos 2 meses, de 2 a 3 meses. Entonces, mi respuesta sería, es más barato la inversión en tecnologías de la información que seguir con los procedimientos tradicionales que tenemos. No puedo explicarte si el costo es mayor o no es mayor, pero yo sí estoy convencido de que es más barato la incorporación de las tecnologías de la información. Gracias, maestro. Sin duda es importantísimo esa cuestión. Pues fíjese que la mayoría de los comentarios son en el sentido de que fue muy clara su exposición, muy precisa, y me uno a sus comentarios. Y quizás yo nada más agregaría una preguntita. Usted, con toda su experiencia, usted que fue realmente el pionero en el desahogo de videoconferencias, incorporándolas a los medios probatorios, ¿cómo le ha ido? ¿Cuál es la expectativa? ¿Ha habido aceptación por parte de los abogados? ¿Qué dicen sus compañeros jueces? ¿Vamos para adelante? ¿Vamos, nos regresamos? Mira, te comparto, Ricardo. La realidad de las cosas es que esto, como todos los procesos, tienen un periodo de adaptación, de prueba y error. Cuando nosotros iniciamos el tema, primero de las audiencias a través del uso de la sala y con la incorporación de las audiencias en videoconferencia, pues la verdad es que tuvimos muy poca aceptación de inicio por una situación muy concreta, el tema del miedo escénico o el pánico escénico. Era sumamente común que las partes no asistieran al desahogo de la audiencia y a veces estaban afuera de la audiencia, preguntaban si se iba a desahogar, cómo se desahogaba. En algunas ocasiones luego nos pedían el video para ver cómo se había desahogado, pero no comparecían al desahogo de la audiencia. Yo creo que por falta de confianza en la intervención, pero bueno, hoy día casi todas las audiencias tienen la presencia de las partes. ¿Por qué? Porque ya las partes ya tienen mayor conocimiento, ya conocen más el objeto de las etapas que se desahogan en las audiencias y tienen un mejor manejo ya del desahogo de las audiencias. Lo mismo pasa con las herramientas a través de las videoconferencias. Cuando iniciamos con el desahogo de las videoconferencias, te comento, yo inicié desahogando videoconferencias antes del 15 de febrero. Recordemos que de forma presencial las partes se presentaron o los justiciales tuvieron acceso a Ciudad Judicial con citas después del 15 de febrero del año 2021. Nos vimos en la necesidad de cerrar y no regresamos en enero como se tenía planeado. Bueno, antes del 15 de febrero, cuando informa el Pleno de la posibilidad del uso de estas tecnologías de la información, yo emití acuerdos con un cúmplice, porque ni siquiera había boletín para poder informar a las partes a través del boletín judicial. Hay que recordar que en los procedimientos orales ya no hay notificaciones personales. Entonces, la verdad es de que me tomé el atrevimiento y la libertad bajo la premisa de que así me lo instruye el Código de Comercio. Bajo mi más estricta rectoría, lo que hice fue emitir acuerdos a través del expediente. Contacté a las partes porque prácticamente tenemos los domicilios y los teléfonos de la mayor parte de los autorizados. Cuando registran su cédula, se les piden esos datos para la libertad de registro. Contacto a las partes, les informo que se va a desahogar la audiencia de manera remota, se les manda por correo electrónico el acuerdo en donde se está ordenando, les mandamos los datos de conexión, les hicimos una breve explicación de cómo se utilizaba la plataforma. Puedo decirte que el 90% de los abogados intervinientes ya conocían los mecanismos, la mayoría había utilizado Zoom, Webex, entonces la plataforma de Telmex pues es muy familiar, porque es muy, muy similar a esta de Zoom, es más, yo te diría prácticamente igual. Entonces, con esta situación, pues nos atrevimos a lanzarla, tuvimos muy buena aceptación, pero además debo confesarte que más que la aceptación, pues la verdad es que les dijimos a las partes, así va y va, no les estamos preguntando. Es como el tribunal la va a desahogar. Entonces, sí apretamos un poquito en el sentido de no darles oportunidad de si estaban de acuerdo o no. Los federales emitían acuerdos y siguen haciéndolo, en la que les ponen a consideración de las partes si se va a desahogar la audiencia de manera remota o no se va a desahogar de manera remota. Yo no comparto esa forma. Nosotros damos los elementos y las herramientas para que se desahogue. Claro que les damos un término para efecto de que nos informen la imposibilidad del desahogo. Ya tuvimos 2 casos en los que nos presentaron una promoción y nos indicaron no tengo manera de acceder a una computadora para efecto de desahogarla de manera remota. Pedimos el apoyo en salas, fueron a Ciudad Judicial y ahí en las salas de audiencias les prestaron un espacio con un equipo de cómputo y la desahogamos de manera remota. Yo hubiera preferido que ellos estuvieran en su oficina o en su casa, sin embargo, ante esa imposibilidad, les proveímos de esa herramienta para efecto de seguir distanciados en espacios diferentes, pero sin embargo con el uso de las plataformas. Al día de hoy no he tenido ni siquiera la impugnación del uso
de la plataforma, porque la realidad de las cosas es que dejan una evidencia fehaciente de lo que acontece. Lo digo claramente, pues no hay truco en esto. Esto mismo que estamos haciendo lo hacemos presencial en las audiencias, desahogamos todas las etapas y se les permite a todas las partes la intervención en el proceso bajo este principio de equidad. Lo único que sí te confieso me ha costado más trabajo es la conciliación de las partes. La conciliación a distancia es muy compleja. O sea, de hecho, los expertos en materia de conciliación y procesos de conciliación, bueno, te hablan de un espacio adecuado, de una forma, hasta el uso adecuado del lenguaje. Es difícil a través de la distancia. Okay. Muchas gracias, maestro Pepe. Muy clara sus respuestas. Y es evidente que necesitamos voluntad, todas las partes, voluntad de acceder a estos medios de tecnología y que al final de cuentas, como usted lo dice atinadamente, nos va a llevar a una conclusión muy prematura de los procedimientos. Habemos abogados que ya hemos tenido experiencia en los juicios orales mercantiles y nos queda perfectamente claro que agiliza completamente la resolución. Muchas gracias, maestro Pepe. Perdón por llamarlo Pepe, pero sé que así lo conocemos en el medio. Claro que sí, no, además no te preocupes, finalmente en el proceso tenemos que tener las formalidades del proceso, fuera del proceso, siempre con todo el cariño y amistad, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Pepe. Le voy a hacer una última pregunta ya por tiempos, que nos Gracias. hace nuestra compañera Consuelo Ayala, perdón, que va ligado a esto. Dice, ¿qué tan preparado está nuestro aparato judicial estatal para implementar esta tecnología en los juicios orales? Mira, yo te diría que finalmente, insisto, bajo la premisa de la prueba y el error, es como todos los procesos. Cuando se incorporó el de oralidad pasó lo mismo. Bueno, simplemente cuando vino el cambio de los juzgados del centro a Ciudad Judicial, vino un proceso de adaptación por distancias, por formas para entrar, es una logística distinta. Yo te diría, preparados sí estamos. Hay un tema que tiene que ver con los costos. No podemos soslayar que efectivamente requerimos de una inversión para que esto arranque en muchas materias. Viene un gran reto, viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el que incorporan la oralidad también y es todo un reto también para los jueces civiles y familiares. Es más, yo te diría, creo que en materia mercantil fue o de las materias, en mi opinión, de derecho privado, la más simple para efectos de la incorporación. Tratar un asunto de carácter familiar en el que esté implícito el tema emocional, la separación de una persona, la custodia, es sumamente complejo, tienen verdaderamente un reto. Yo creo que el operador interno está preparado y creo también que mucho litigante también está preparado. Sin embargo, van a estar sujetos a prueba y error. Si me pregunta qué tan preparados estamos listos para el tema, solo si requerimos, y yo te diría muy claramente, requerimos que la federación voltee para efecto de invertir una cantidad de dinero suficiente. Recordemos que los procedimientos mercantiles, por su naturaleza, tendrían que ser de carácter federal. Por concurrencia los atendemos nosotros, pero le quitamos una carga del 90% de la atención de los procedimientos mercantiles a la federación y sin embargo no tenemos un presupuesto del 90% del desarrollo de los procesos de la federación. Todo lo asume el Estado. Entonces, creo que sí, ahí hay un tema de desequilibrio. Me parece que si viniera una aportación de la federación para quitar el costo de los procedimientos mercantiles, el Poder Judicial pudiera destinar esos recursos a la materia civil y familiar, que gran falta le hacen, y van a agilizar los procesos. Sé que muchos compañeros en materia familiar hoy recaban datos y desahogan audiencias, inclusive tengo entendido hasta de escucha de menores a través de las herramientas y plataformas y otra serie de audiencias más para agilizar los procesos. Entiendo, hay temas de resistencia también como todo. Dentro y fuera del Poder Judicial hay resistencias también a la tecnología, como te compartí al principio. En primer orden, por desconocimiento de lo que va a pasar, no por la técnica del desarrollo ni por conocimiento jurídico, no, sino, híjole, me sale bien, no me sale bien. La verdad es que es el pánico escénico, Ricardo, no otra cosa. Es correcto, maestro Pepe. Muchas gracias. Bueno, por razones de tiempo, por respeto a sus tiempos, maestro, vamos a dejar las preguntas pendientes. Si hubiera algunas, yo con todo gusto se las haré llegar para efecto de que nos haga dar una respuesta. Y no me resta más que pues agradecerle a nombre de la Universidad de Enrique Díaz de León por esta extraordinaria ponencia que nos ha compartido el día de hoy. Insisto, los comentarios en nuestra página de Facebook todos en su mayoría van en función de ello. Una ponencia muy precisa, muy concreta y excelente.
y me uno a esos comentarios. Y bueno, a nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, me permito de forma virtual, maestro Pepe, entregarle este reconocimiento que dice lo siguiente. La Universidad Enrique Díaz de León, en su licenciatura en Derecho Semiescolarizado, otorga el presente reconocimiento al maestro José Anastasio Quintero Segura, juez 11º mercantil del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, por su destacada participación con la ponencia La incorporación de tecnologías de información en los procesos mercantiles orales, en el marco de nuestra cátedra universitaria, la modernidad y su impacto en la impartición de justicia. Firma nuestro director, el doctor Héctor Manuel Robles Ibarría. Lo hacemos de forma virtual, maestro, pero sin duda, a la brevedad posible se lo haremos llegar de forma presencial, así como un presente que la universidad también tiene para usted. Me resta, insisto, un fraternal abrazo, un agradecimiento muy sincero por apoyarnos en estos eventos que sin duda dejan conocimiento, dejan sembrada semilla también inquietudes en los muchachos, nuestros estudiantes, para efecto de seguirnos preparando. Maestro Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Enrique Díaz de León. Maestro Fernando Serrano, igualmente, muchas gracias a todos los que tuvieron la posibilidad de acceder al desahogo de esta plataforma y la organización de la universidad. Gracias a la universidad, gracias por su participación, por su paciencia en esta intervención de su servidor, pero sobre todo, gracias por permitir interactuar. El objetivo, como se los dije al inicio, es dejar o sembrar la duda para luego venir los comentarios. La construcción es dual, la construcción es del operador interno y externo y nos obliga como abogados a que los procesos se mejoren a partir de la construcción que nosotros le demos. El legislador lo único que va a llevar es la tarea de plasmar en este proceso legislativo aquello que construimos nosotros a partir de nuestra participación. Por eso me interesa en dejar una huella o una semilla, perdón, para efecto de que esa inquietud vaya propiciando cambios en el desarrollo del proceso o de los procesos jurisdiccionales. Muchas gracias nuevamente, Ricardo, maestro Ricardo. Gracias, maestro Pepe. Maestro Fernando Serrano, le concedo el uso de la voz para que haga cierre de esta conferencia. Muchas gracias, maestro Fernando. Muchas gracias, maestro Ricardo. Maestro José, de verdad es un gusto siempre poder escuchar sus palabras. Siempre lo caracteriza esa sencillez y esa precisión con la que expone sus temáticas. Ya al maestro Ricardo le expresó nuestra gratitud. Así que no me queda más reiterarle, maestro José Quintero, que la universidad es su casa. Digo, es la segunda vez que nos visita como ponente y siempre estaremos en toda disposición de recibirlo con muchísimo cariño y con muchísimo aprecio y muchísimo agradecimiento. Pues bien, no queda más que agradecerles a todos los que pudieron compartir con nosotros esta primera conferencia de la cátedra académica del día hoy, 5 de junio. Reiterándoles que la transmisión continúa, va a seguir en punto de las 10:50 de la mañana con la segunda charla. Así que les invitamos a que se conecten de manera puntual y que nos sigan a través de las redes oficiales de la universidad y de la licenciatura en Derecho Semiescolarizado. Muchas gracias y buenos días. Gracias a todos. Gracias.